módulo de economía pública con énfasis en finanzas públicas territoriales se articula a partir de 4 temas principales. El primero en él se aborda la relación entre la distribución de la renta nacional y las desigualdades regionales. En el segundo vamos a ver cómo se distribuye el ingreso entre los diferentes niveles de gobierno que tiene Colombia, qué ingresos del mapa de posibilidades de rentas le corresponden a la nación, cuáles a los departamentos, cuáles a los municipios, cuáles a los distritos. En el tercer módulo ya se avanza un poco más a mirar cómo es ese balance del financiamiento, es decir, con esos recursos, cuáles son las competencias que hay que cubrir y qué resultados quedan, cómo se está financiando el desarrollo de lo territorial. Y en el último módulo, en el último tema, vamos a ver un poco cómo es la participación de los resultados fiscales del nivel subnacional en el balance fiscal de la nación. Es decir, cuál es la incidencia macroeconómica de la descentralización en Colombia. En el primer tema, la distribución de la renta nacional y la igualdad territorial, vamos a ver cómo todas las decisiones del Estado tienen efectos en la acumulación de la riqueza y en la forma como se redistribuye tanto entre las regiones como entre las personas. Prácticamente todas las leyes tienen efectos distributivos y este es uno de los efectos más importantes de las políticas públicas. En consecuencia, desde la economía pública hay que observar cuáles son esas decisiones del Estado que inciden en la distribución de la riqueza en el país y por qué después de más de 20 años de descentralización, hoy tenemos un país tan desigual como el que teníamos cuando tuvimos la primera elección popular de alcaldes. Este tema de las desigualdades entonces implica que observemos cuáles son las políticas económicas que van a tener incidencia en la distribución de la riqueza y cuáles son los instrumentos fiscales que se tienen para redistribuirla entre las entidades territoriales y, lo más importante, si efectivamente en la descentralización le estamos entregando a las entidades territoriales la capacidad de diseñar e implementar instrumentos que tengan efectos redistributivos. En el segundo tema, cómo es la distribución del ingreso público entre la nación y las entidades territoriales, lo que se va a observar es cuáles son las fuentes que le corresponden a la financiación del desarrollo nacional y, con mayor énfasis, cuáles son las fuentes con las que se financia el desarrollo territorial, cuáles son los impuestos municipales, los departamentales, los distritales, cuáles son las tasas, las multas, las contribuciones y cómo estos recursos se acompañan de otro grupo de recursos que son el Sistema General de Transferencias, uno que es el Sistema General de Participaciones, otro que es el Sistema General de Regalías, pero hay otro grupo de transferencias que provienen del presupuesto general de la nación que también es muy importante que lo observemos para efectos de la financiación del desarrollo territorial, de forma que podamos tener un mapa muy completo de cómo se financian la descentralización, los municipios, los departamentos y los distritos en Colombia. En el tercer componente ya vamos a ver un balance entre qué recursos tenemos y qué competencias hay. Seguramente vamos a poder observar cómo la operación de ciertos servicios como la salud, la educación, el agua, tienen una fuente de financiación y cómo hay otra cantidad de aspectos que se requieren en el desarrollo territorial que no cuentan con una fuente cierta. Por ejemplo, toda la infraestructura vial, la infraestructura de conectividad, la infraestructura productiva que se requiere para soportar el desarrollo rural no cuenta con una fuente de recursos. Entonces, en el tercer componente lo que vamos a observar es cómo está ese balance entre los recursos y las competencias y si efectivamente tenemos financiado el desarrollo, los retos del desarrollo territorial. En el cuarto tema, lo que quiero que veamos, nos detengamos un poco a observar es qué tanto pesan los resultados de las finanzas territoriales en el resultado macroeconómico del país. Y para eso vamos entonces a mirar cómo se construye el balance del sector público consolidado y qué lugar ocupa
qué tanto impacta el resultado del renglón de las entidades descentralizadas, de las entidades territoriales en esos resultados de país. Si efectivamente las finanzas municipales son parte de la problemática fiscal del país, o por el contrario, lo que creo que vale la pena que observemos es que no es así. Las finanzas territoriales no son un peso que deteriora el resultado fiscal del país. Por el contrario, podemos observar un comportamiento de una década, un comportamiento positivo que va mejorando con los años. Entonces, esto implica nuevas reflexiones frente a la problemática fiscal del país.